Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. Aquí en Tips Empresariales decidimos comenzar a compartir con ustedes algunas ideas, algunas tendencias y bueno, y hoy voy a estar compartiéndoles el tema de qué modelo de negocio estás desarrollando. Vamos a ver qué significa esto, qué ideas podemos aportar para emprender nuevos negocios en este momento, qué sugerencias, cómo hacerlo, cómo reestructurar la empresa y cómo uno conseguir reinventarse. Cuando yo les pregunto qué modelo de negocio estás desarrollando, me refiero a qué es lo que estás haciendo para conseguir dinero. Básicamente es cuál es el modelo, la forma de comercializar o de emprender en tu negocio para poder tener ese feedback económico. Y seguramente muchos ya tenían definidos sus objetivos, sus estrategias y sus presupuestos para conseguir obtener el objetivo final a fin de año, acorde a la previsión de todo lo que venían aconteciendo en los meses anteriores o los años anteriores y la previsión de lo que ustedes proyectaron hasta final de año. Pero sin duda, bueno, estos escenarios cambiaron y hoy es necesario analizar qué modelo de negocio estamos teniendo, ajustar esos objetivos y por lo tanto esas estrategias para poder alcanzar los nuevos objetivos y el presupuesto que vamos a dedicar para conseguir hacer posible llegar a cumplir las metas. Entonces, yo estuve analizando un poco, indagando un poco con algunas personas idóneas en finanzas para poder hacer una breve descripción o pensamiento de mi teoría acerca de la pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo. Y sin duda que nos enfrentamos a una crisis histórica mundial, porque no es lo mismo una crisis económica que una crisis económica más una pandemia mundial. Yo estuve indagando algunos artículos y algunas revistas que publicaron algunos estudios acerca de las crisis económicas mundiales y muchas ya prevían una crisis económica mundial para el año 2020. ¿Por qué? Bueno, por varios factores políticos, de desaceleración de la economía, de muy bajo crecimiento en algunos sectores, pobreza en general, que los índices han aumentado en algunos países y otras cuestiones más. Mi idea no es hoy tocar el tema de las crisis, sino es analizar un poquito qué tiene de diferente este acontecimiento que estamos viviendo hoy. Las crisis económicas mundiales son cíclicas, o sea, eso está estudiado, incluso hay gráficos donde nos muestran en qué años se han dado estos acontecimientos, y es un hecho de que para el año 2020 se estimaba que esta crisis iba a llegar. Varios factores indicaban esta crisis, pero sin duda que el COVID-19, que era algo obviamente que no estaba previsto, que fue algo inesperado, que vino sin avisar, aceleró la crisis económica mundial, la acentuó porque, como hablábamos al principio, no es lo mismo una crisis económica por los factores que ya estamos acostumbrados a manejar que una crisis económica mundial sumándole una pandemia que muchos saben que ha sido una catástrofe, que realmente en algunos países ha muerto mucha gente. Entonces, esto de alguna manera incentivó aún más la crisis que estábamos viviendo o que se estimaba venir, pero la camufló, porque sin duda que hoy la prioridad de todos es la salud, de eso no cabe duda, y está bien que así sea, pero de alguna manera se dejó de lado un poco todo esto de la crisis económica mundial que ya estaba vislumbrándose, que podía llegar en cualquier momento, o sea, este año o más sobre finales de año. Por lo cual, yo creo que analizando todo este escenario, hay un antes y un después del COVID-19. Muchos
muchos, la mayoría, nos tuvimos que reinventar, sea con nuestros negocios, con nuestros trabajos, con nuestras vidas, con nuestros hábitos. Algunos pudieron tomar esas decisiones rápidamente, pudieron readaptar los negocios o reestructurarlos rápidamente, otros quedaron medios que perdidos o paralizados, sin saber qué hacer, y algunos están en ese periodo de transición, ¿no? O sea, planificaron esa reinvención de sus negocios o de sus vidas y están en ese camino, ¿no? Haciendo ese camino de reestructuración. Ahora, conozco muchos casos que tuvieron que empezar a emprender nuevas cosas. O sea, no solo reestructuraron su vida o sus negocios, sino que tuvieron que aprender a hacer nuevas cosas. Y yo creo que esto nos da una lectura entre líneas de que esta crisis, de alguna manera, nos empujó o nos obligó a tomar decisiones que fueron buenas, porque sin duda que nos da miedo, que nos aterroriza mucho cambiar o ir a un terreno desconocido, pero nos quita de la zona de confort, nos hace replantearnos situaciones. Entonces, volviendo a este tema o a este ejemplo, gente que, por ejemplo, ejercía como abogado, como técnico prevencionista, como operador, como vendedor, y en esta época de cuarentena se dedicó a estudiar, a hacer cursos y a confeccionar tapabocas, o a hacer alcoholes en gel caseros, o se inventaron cabinas de desinfección, cámaras de seguridad que pueden medir la temperatura de la persona y identificar si tienen o no tapabocas, barbijos. Alquileres de bicicleta, por ejemplo, personas que emprendieron empresas, gimnasios grandes, que tenían un stock grande de aparatos, de caminadores, de bicicletas, y que dijeron, bueno, ¿qué hago con este stock parado? Y lo empezaron a alquilar a domicilio. Estudiar por Zoom, dar clases de yoga por Zoom, recitales, obras de arte por Zoom, eso es algo que no lo hubiésemos imaginado, y capaz que en un futuro lejano sí iba a venir en una tendencia, pero no en un futuro tan cercano, de cuestión de días de uno renovarse. Teletrabajo, call center desde la casa y un montón de ejemplos más. Esto nos muestra que muchos tuvimos la capacidad de actuar rápidamente y reinventarnos y adaptarnos, que es algo también que no es fácil de conseguir, pero que bueno, que pudimos superar estos mitos, estas trabas, estos miedos. Cuando yo me pregunto, ¿no? ¿Qué implica innovar? Innovar no solamente es pensar hacer algo diferente, es estudiar para hacer algo diferente, es asesorarse, es consultar, es estudiar, es aprender, desarrollar potenciales, habilidades, cosas que nosotros de repente teníamos y que no las desarrollábamos y no las conocíamos. Yo creo que es una oportunidad de incluso conocer nuestra vocación, porque ¿cuántos alguna vez no aceptaron un trabajo por necesidad de trabajar, por necesidad de ganar un dinero? Pero realmente hacemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta, es nuestra vocación. Y creo que esto nos dio un sacudón a todos de poder pensar si realmente lo que estábamos haciendo es lo que queríamos y es lo que nos gusta. Por otro lado, creo que también fue una oportunidad de descubrir nuestro potencial, descubrir qué somos capaces de hacer, descontando lo que ya sabíamos que sabíamos hacer. Y, o sea, descubrirse, ¿no? Autodescubrirse. Y una oportunidad de que te vaya mejor de lo que hacías antes. ¿Por qué no? De repente antes tenemos un negocio, dio un giro determinado y nos reinventamos y nos damos cuenta que con lo que estamos haciendo hoy, que es completamente diferente, nos va mucho mejor que lo que hacíamos. Porque a veces incluso los modelos de negocios quedan obsoletos. Entonces, yo vería esta crisis como una oportunidad de cambio, de reinversión, de poder descubrirse, de poder tomarse un tiempo
para definir qué es lo que quiero ser. Y muchas veces algunos ya se preguntaron, ¿lo que estoy haciendo me gusta? ¿O es a donde quiero apuntar, llegar con mi empresa o con mi equipo de trabajo? Pero el tema es que muchas veces no tenemos tiempo de hacer estas preguntas, de hacernos esta pregunta, o de estar indagando minuciosamente en el mercado cuáles son las necesidades, en qué cambiaron, cómo se actualizaron. Y hoy es tiempo de hacer todo esto. Entonces, como estábamos hablando, las necesidades cambiaron, la pandemia nos cambió la vida a todos, no solamente a las empresas, sino que nuestras vidas personales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros cuidados, y también valorar diferentes cosas de las que antes valorábamos. Entonces, para hoy impactar en una empresa tenemos que tener éxito, tenemos que identificar bien cuáles son las necesidades actuales de las personas, tenemos que poder desarrollar un modelo de negocio diferente que vaya acorde a lo que hoy es imprescindible, lo que hoy es necesario. Nadie hubiese pensado, por ejemplo, que sería imprescindible trabajar desde su casa y tener una buena banda ancha de internet para poder dar clases por Zoom, o tener una infraestructura adaptada para poder trabajar desde otro lugar. Entonces, para poder emprender nuevos modelos de negocio, yo estuve pensando, para traerles algunos tips y algunas ideas, hice un brainstorming y saqué algunas conclusiones de ideas que pueden ser innovadoras y que podemos readaptarlas para la vida que hoy tenemos y las necesidades. El trabajo a domicilio es algo que existía en algunos sectores o algunos rubros, como ser peluquería, manicure, específicamente manicure, o bueno, brushing a domicilio. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista rodante o ambulante, o sea, que se acondicione, por ejemplo, una combi, un ómnibus, y que esté estructurado como para poderte brindar una terapia a domicilio en la esquina de tu casa, o en la puerta de tu casa. Manicure, peluquería, dentista, con arreglos rápidos, con soluciones rápidas para emergencia, control de caries, revisión, profilaxis, estudio de abogados, varios ejemplos que, si bien son a domicilio, no son específicamente dentro del hogar de la persona, porque entendemos que hoy en día está todo el núcleo familiar junto en un espacio que muchas veces es complicado encontrar ese lugar para poder llevar a cabo una terapia o una peluquería o una consulta con abogados o cualquier tipo de trámite o gestión, porque bueno, hay niños, porque está el esposo, porque está la amiga, la prima, el padre, porque todos conviven con alguien, o por lo menos la gran mayoría. Entonces, empezar a reinventarse. Y algo que nos toca a todos los que somos padres, ¿no? Madres y padres, y es una realidad que nos golpea a todos, y es el tema de las guarderías, con quién dejamos los chicos si tenemos que trabajar. Porque está bien, de repente nos toca trabajar desde casa, pero ¿cómo hacemos para conseguir ese espacio y ese tiempo para poder concentrarnos, trabajar y dedicarle la misma calidad de atención que le dedicábamos en una empresa, en una oficina? Entonces, ahí se me ocurre, por ejemplo, los ómnibus rodantes, o sea, ómnibus rodantes que sean adaptados para guardería, que los chicos cuando ingresan al ómnibus sean desinfectados por estas cámaras que se construyeron, que dentro del ómnibus esté todo desinfectado también, porque es mucho más fácil encontrar, controlar las infecciones dentro de un ómnibus, donde podés recrear a los niños con cosas didácticas o pinturas o videos o juegos o películas, que en un jardín donde hay más espacio, hay más útiles, hay más juegos, hay más juguetes, se tocan más cosas. Y acá sería de repente que la recreación fuera en un lugar público, abierto, en un parque. Buscar cómo recrear a los niños en un ámbito más reducido, más fácil de controlar la pandemia, y que cuando se vayan sean de nuevo desinfectados y que vuelvan al hogar. ¿Cómo sería la gestión o la logística? Bueno, por ejemplo, que una empresa que tenga 50 funcionarios diga, bueno, de los 50 yo tengo, por ejemplo, 20 que son padres y que
tienen hijos que estarían en guardería y que hoy no tienen dónde dejarlos, y que contraten uno de estos ómnibus adaptados a guardería, que estén abajo de la empresa donde están trabajando estos padres, ahí, recreándose, estando controlados, estando cuidados abajo de la calle donde se encuentra la empresa. Lo mismo para festejar cumpleaños rodantes. Hay muchísimas cosas que se pueden reinventar. Lógicamente con controles de saneamiento, de prevención de infecciones y demás, pero creo que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, empezar a ser innovadores, empezar a hacer una lluvia de ideas que muchas veces, bueno, hay algunas ideas que puedan ser un poco locas o disparatadas, pero muchas otras se pueden adaptar y pueden funcionar. Y de la mano con esto viene la invención o la reinvención o la creación de los instrumentos que estas personas van a precisar para poder trabajar, sea un software, sea infraestructura, sea una camioneta adaptada, un ómnibus adaptado o cualquier cosa que se tenga que crear para que estos proyectos se lleven a cabo. Clave es juntarnos con nuestro equipo y poderlos posicionar, dónde estamos, qué queremos hacer, cómo queremos llegar, qué compromiso preciso de ustedes, cuál es el grado de conciencia que mi equipo tiene que tener de dónde estamos hoy parados, de qué repercusión tuvimos, de cómo cambiamos hoy y reinventamos nuestro modelo de negocio. Conocer las habilidades de todos los integrantes de nuestro equipo, porque muchas veces tenemos personas que desempeñan un cargo o una tarea específica, pero en su vida particular son muy buenos haciendo otras cosas y muchas veces no los conocemos y nos perdemos una oportunidad de, en este momento que estamos reinventando la empresa y las posiciones, poderlo recolocar en un cargo diferente, que sea más útil que lo que de repente estaba haciendo hasta este momento. Si tu pyme vende productos, es la hora de sacar y liberarnos del stock, o sea, conseguir una rotación, conseguir un flujo de caja. Si, por ejemplo, tenés indumentaria que quedó parada con la estación porque no se vendió, bueno, hacer un intercambio a nivel mundial con otro país, que por ahí venga la estación que nosotros aquí no vendimos, para poder hacer un intercambio, para poder de alguna manera sacarle por lo menos un precio de costo al stock que tenemos parado. Eso mismo hizo el ejemplo del gimnasio, que tenía todos los aparatos sin darle utilidad y sin poder usufructuarlos, y bueno, y los puso a alquilar, los podría haber también vendido, pero la idea es conseguir que el stock y el inventario se pueda rotar, se pueda conseguir un cash flow para amortiguar o minimizar el impacto de el quedarnos con inventario en nuestra empresa. Buscar alianzas con otras empresas, con otras pymes, alianzas estratégicas, pueden ser empresas que se dediquen a otra cosa, pero que complementen mi producto, que le generen un valor agregado, que aporten calidad a lo que hoy ya hacemos. Hay dos ejemplos que estoy citando bueno, que son recientes, y es la fusión entre FCA y PCA, por ejemplo, con toda la flota automotriz, la alianza con el supermercado Tata y Antel, que bueno, podías pagar la canasta básica de Tata a través de tu factura de Antel, y como esto hay muchísimas oportunidades de alianzas y de fusión con otras empresas. La clave para poder pegar fuerte y para poder desarrollar un negocio innovador en este momento es conocer las necesidades actuales. Nosotros seguramente teníamos bien mapeadas cuáles eran las necesidades de los consumidores en su momento, hasta hace 3 meses, pero evidentemente todo eso cambió muchísimo. Entonces, es clave ver cuáles son las necesidades actuales y poder trabajar en base a eso. Hay un ejemplo que traje acá para compartir con ustedes, de reinvención y de actuación rápida en el mercado brasilero, que es cuando el 30 de abril del 2013 se prohíbe en Brasil el juego de casino, de bingo. Me tocó vivirlo de cerca, yo vivía en Brasil, y realmente fue muy audaz cómo estas empresas se reinventaron, cómo pensaron en continuar
haciendo el mismo rubro de lo que hacían, pero desde otro punto, desde otro lado. Y bueno, muchos se instalaron en el exterior, empezaron a brindar sus servicios de gambling online, otros se juntaron, por ejemplo, en flota de pequeños aviones de pequeño porte y helicópteros para, por ejemplo, hacer paseos que volaran por encima de tantos pies, donde ya no era ilegal jugar y que esos paseos sean recreativos con juego. Hay varias maneras de uno poder pensar en que el negocio no muere, el negocio se reinventa. ¿Mm? Hay que empezar a poner foco en terminar con los modelos que teníamos hasta hace un tiempo, los tradicionales, la venta en el salón, en el local, y quedarnos solo con eso, o en los servicios, solamente en mi consultorio o en mi espacio, y empezar a pensar en el e-commerce, en el marketplace, en terapias online, en todo lo que sea intranet, porque realmente ese es el presente y el futuro. Si buscamos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y esto es algo que toda empresa hoy debe replantearse. ¿Qué estaba haciendo yo para ganar dinero y cómo hoy tengo que adaptarme? Porque evidentemente no estoy ganando el dinero que antes ganaba, porque claramente las cosas cambiaron. Y si las cosas cambian y las necesidades cambian, uno también tiene que cambiar con la propuesta que ofrece al consumidor o al mercado. Y acá hay varios ejemplos, bueno, hay muchos, cito dos, que es por ejemplo la aplicación Wabi, que se lanzó hace poco, en cuarentena, para la venta online de almacenes, kioscos y demás, que intentan de alguna manera competir con las otras aplicaciones de delivery. Una web que se creó para ferias.uy, donde tú podés identificar en esa web tu feriante por barrio, por stand, y poderle hacer el pedido online y la entrega a domicilio. Son cosas que, bueno, que actuaron rápidamente, ¿sí? ¿Qué va a hacer una empresa hoy para poder sobrevivir? Una empresa de el rubro viaje y turismo, de salón de fiestas o festejos, gimnasios, Uber. Es sin duda que esos rubros tienen que hoy replantearse. ¿Qué voy a hacer para poder sobrevivir, para poder reinventar mi negocio y que me vaya bien? Y esto es una realidad que le golpea a miles de personas a nivel mundial. Entonces, pensándolo desde acá, específicamente les voy a traer una idea que se me ocurre de algunas consultas que nos han llegado, y es el tema de, bueno, de la empresa de viajes, cómo reinventarse. Y claramente, yo creo que hay muy poca gente o muy pocos negocios que puedan brindar una buena asesoría a empresas que quieren hacer una startup en determinada región sobre ese mercado específico. O sea, una empresa uruguaya que quiera instalarse, por ejemplo, en Florianópolis. Y que diga, bueno, yo me quiero instalar acá y quiero conocer de mercado y quiero saber cuáles son las necesidades, cuáles son los precios, cómo compito y demás. Una empresa de viajes tiene todo eso muy claro. Los operadores que venden, los guías turísticos que conocen, que hace 20 años que viajan a ese lugar, que tienen sus redes de contacto, que son referentes, que consiguen precios, que consiguen alianzas, que identifican y conocen claramente el país, la cultura, el clima, el consumismo. Entonces, ¿por qué no una empresa de viaje reinventarse y empezar a ofrecer asesoría de los lugares específicos donde estaba acostumbrado a ir o a vender pasajes? A lo que voy es que todos tenemos que empezar a pensar en cómo darle la vuelta a nuestro negocio. Tips empresariales, por ejemplo, surge de esto, surge en la cuarentena, surge de haber identificado necesidades que no estaban colmadas o que no estaban atendidas a nivel mundial, una consultoría online a nivel mundial de bajo costo, que toda pymes y pequeña empresa pueda llegar a acceder a una consultoría por una hora, o dudas específicas, un plan de negocio, cómo mejoro esto, cómo lo rediseño, lo rediseño. O sea, esto que hoy en día es muy difícil encontrar, con experiencia de consultores de varios países. Entonces, Tips nace de eso. Tips nace de la carencia de poder responder rápidamente a nivel mundial en cuestiones que hoy nos preocupan a todos.
Estamos trabajando para un futuro que no imaginábamos, que no conocemos, un presente que no conocíamos, que no imaginábamos. Y los cambios obviamente generan miedos y los miedos nos paralizan. Pero mi idea es de que que el miedo no nos gane, que podamos tomar decisiones rápidas, que podamos asesorarnos rápidamente, que podamos emprender un cambio de forma rápida. Y aquí los despido, o me despido, con una frase que la verdad que me gusta mucho, que creo que en esta crisis y en esta época tan difícil que nos ha tocado pasar, eh, debería ser una leitmotiv para todos nosotros, y es que el miedo tenga miedo de que tú no le tengas miedo. Muchas gracias.